18 de la tarde, el director del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos, el INTA de la Universidad de Chile, advirtió recientemente que la pandemia está teniendo consecuencias profundas, con focos de desnutrición en familias vulnerables, algo que no se presenciaba desde hace al menos 2 décadas. Además, advirtió sobre crecientes cifras de obesidad, lo que podría estar poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de nuestro país. Estamos con Francisco Pérez Bravo, director del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos, el INTA, de la Universidad de Chile. Además, es doctor en Ciencias Biológicas. Doctor Pérez, ¿cómo le va? Bienvenido, muchas gracias por su tiempo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nos sorprendió esta información que entregó el INTA, profesor, de este avance de la desnutrición en Chile. ¿Nos podría explicar qué significa estar una persona desnutrida? Mira, una persona que entra en fase de desnutrición, una persona que va a tener condicionantes de riesgo biológico, fundamentalmente por tener una nutrición deficiente, ya sea en macronutrientes, que son proteínas, carbohidratos y lípidos, pero fundamentalmente también en micronutrientes, que es todos los microminerales que necesitamos para un desarrollo óptimo y todas las vitaminas que también necesitamos para un desarrollo óptimo. Eso define estándares de desnutrición cuando los chicos, los niños o niñas empiezan a desviarse de una curva estándar de peso normal o a desviarse de una curva estándar de estatura normal. Entonces tú empiezas a ver retrasos en el crecimiento, por ejemplo, y eso es corregible en determinados estadios de desarrollo. Con eso tú defines a una persona en desnutrición o en riesgo de desnutrición. Francisco, ¿y las cifras que ustedes han presentado, de dónde se recogen? ¿Cómo se recogen? ¿Qué tipo de población está cayendo en esa desnutrición? ¿En qué sectores? Y es una investigación que arroja que vamos en esa triste curva ¿desde hace cuánto tiempo? Mira, los datos en realidad son los que presentó en marzo el mapa nutricional del país, que lo hizo la JUNAEP. Eso lo hizo por allí por el 25 de marzo. Ellos tienen un informe disponible en la web que todos pueden mirar. Y si bien la situación conocida es la magnitud de obesidad, que ya lo llevamos conociendo aproximadamente hace 15 años atrás, ir en esta escalada de ascenso de obesidad, lo que hicimos nosotros fue comentar básicamente que están apareciendo estos pequeños focos de desnutrición que están en este mismo informe, porque como que toda la atención se va a la obesidad con todo lo potente que tiene la obesidad y todo lo necesario que es hacer una intervención allí, pero también hay que ponerle énfasis a este pequeño cambio que se ha visto, que fue pasar en porcentaje de desnutrición del 1.8% en el 2019 al 2.6% en el 2020. Es un cambio pequeño de 0,8 puntos porcentuales. Si uno lo traduce a porcentaje directo, lo que varió entre el 2019 y 2020 es un 44%. Eso quiere decir que si tú tenías 100 niños desnutridos el 2019, ahora tienes 144. ¿Ya? Y me parece una cifra que todavía se mantiene en una franja marginal, pero creo que hay que ponerle atención. Claro, porque podría ser una tendencia, dadas las características que estamos viviendo en el país. Francisco, ¿esto se debe puntualmente por el tema de la pandemia, esta desnutrición, porque las niñas y niños no han ido a los colegios donde muchas veces se les dan los alimentos diarios? ¿Cómo podríamos interpretar lo que está sucediendo? Yo pienso que sí. La opinión que tenemos es que esto debiera ser el reflejo directo de la pandemia. Es un cambio que yo no lo considero menor para un corto periodo de tiempo, porque estamos pensando que esto es el informe 2020 y la pandemia empezó en marzo, o sea, esto es el equivalente como a 9 meses de análisis, ¿ya? Donde en 9 meses lograste quebrar una tendencia que era más o menos en 1,8 y te fuiste a 2,6. Sería muy lamentable para nosotros estar conversando en marzo del 2022 con una cifra de 3,5%, por ejemplo. O sea, en realidad el énfasis está puesto en tomar medidas urgentes ya
para impedir que esta tendencia se materialice en el tiempo y se estabilice. Ojalá sea solo un dato de un año de pandemia. Estaba pensando... Hay cifras que... No, perdón, continúe. No, muy cortito, que hay cifras que se han dado en el extranjero, en el mes de marzo, en Argentina, donde ellos diagnosticaron en el año de pandemia 75.000 casos de niños con desnutrición. Es una cifra abismante. O sea, Argentina tiene mucha más población que nosotros, pero 75.000 casos de desnutrición es realmente llamativo. Sí, sobre todo. Por eso que uno debiera propiciar en tomar medidas urgentes. Ahora, inmediatamente. Sí. Estaba pensando la semana pasada que se viralizó por las redes sociales esta justificación que daba una mamá a su profesora, a la profesora de su hijo, diciéndole que iba a faltar a clases porque no quería despertarlo temprano porque significaba darle una comida más que no tenían. Entonces que necesitaba despertarlo un poco más tarde. Es así de dramático, y probablemente eso es lo que se repite en muchas casas, donde efectivamente se reduce la cantidad de comidas por día que se le entrega a los hijos o hijas. En este caso se le deja dormir más al niño, para no asistir a clases, para que pudiera, o sea, una serie de cosas que se juntan y se acumulan y son dañinas para la infancia, pero que tienen que ver con la precariedad de las familias. Estaba pensando también en las denuncias que se hacen en las redes sociales respecto de las cajas, las bolsas que entrega la Junaed para las familias, que también son súper precarias, o sea, son bastante débiles en materia nutricional para la cantidad de alimentos que necesita una familia y para poder prepararla. La Junaed se la entrega solo al niño o niña. Claro. No es para la familia la caja. Claro. Es para la niña o niña que recibe el almuerzo, el desayuno. Sí, es verdad, es por niño, pero aún así supone que para la semana o para el mes. Hay mucha denuncia al respecto, dando vueltas fotos que muestran un poco lo débil que es la condición en la que o lo débil que es esa cantidad de materiales e insumos que se le entregan a las familias. Por otro lado, estaba recordando una entrevista que hicimos el año pasado, Marcelo, en el que también un estudio arrojaba que jóvenes, ¿te acuerdas? Adolescentes y un poquito mayores, eran los que más habían reducido la cantidad de comida diaria. O sea que en las familias, ellos estaban pagando el pato de tener que repartir la comida dentro del hogar y comían una vez al día. Muchos jóvenes en Chile estaban comiendo una vez al día. Entonces, ¿qué medidas? Primero te quiero preguntar, Francisco, ¿cómo podemos medir si efectivamente toda la población está cayendo en esa realidad? ¿Desde dónde el Estado se está preocupando por observar qué es lo que está pasando? Y por otro lado, ¿qué medidas urgentes se podrían tomar? Mira, primero decir que los datos que publica la Junaed con Elige Vivir Sano son tremendamente sólidos, son muy representativos de lo que está pasando en el país. Es un registro que involucró kinder, prekinder, primero básico, quinto básico y primero medio. Perfecto. ¿Ya? Con esos cursos tú tienes una representatividad que en este caso es una muy buena radiografía, cerca de 732.000 encuestas, con lo cual, porque si te fijas el dato de peso y talla lo aportaron los papás desde su casa, porque no estaban yendo los chicos y chicas a clase. Por lo tanto, el dato es sólido, es un dato interesante, y lo que tú acabas de decir respecto a la población adolescente hace mucho sentido cuando uno mira este informe de Junaed y ve desnutrición en primero medio. La variación porcentual es de 4.4 puntos porcentuales. Hace totalmente sentido a lo que tú dices. O sea, imagínate, si el global es 0,8 puntos porcentuales, yo solo focalizo esto en primero medio, subió a 4.4. Aquí hay un efecto importante que tiene que ver con que los niños que van a los colegios, muchos de ellos, su principal fuente de nutrición es el desayuno, es el almuerzo y es la colación que reciben en el colegio. Si bien existe un esfuerzo por repartir esta canasta a la familia, tú tienes un efecto de dilución en la familia, porque en el fondo esta caja o esta bolsa migra a la familia, y lo que antes se repartían 2 estudiantes
que estaban en el colegio, probablemente lo diluyas a 5 integrantes de una familia. Y ahí puedas tener efectos de nutrición subóptima. Entonces, profesor, el tema de la vuelta al colegio que ha insistido tanto el ministro de Educación y que no le ha puesto el foco en esto, ¿es relevante también para recuperar el tema de la alimentación oportuna de la familia que tiene menos recursos? O sea, la vuelta al colegio es necesaria en este minuto para superar esta situación alimenticia. Si uno lo mira desde esta perspectiva nutricional, sí. A pesar de que es un riesgo dar esta opinión porque los casos activos siguen por las nubes todavía, pero si no se puede volver es buscar un mecanismo eficiente, ponte tú, de franjas donde los niños puedan ir, por último, a desayunar y a almorzar al colegio. Pero, por ejemplo, perdón, Francisco, ¿no se le podrían inyectar recursos a las cajas alguna vez, conociendo esta realidad, para que efectivamente aumentara la cantidad de insumos que se les entrega a las familias? Por supuesto, si uno tuviese la disponibilidad económica de mejorar la oferta, sin lugar a dudas que ese tiene que ser el camino. Los datos aquí son duros y son claves. Nosotros hicimos un estudio antes del estallido social, antes de la pandemia, de micronutrientes, y ya estábamos notando déficit en población de Antofagasta, de Santiago y de Concepción. Por lo tanto, probablemente post pandemia vayamos a tener un incremento gigante en términos de estas deficiencias nutricionales. Si hay dinero para potenciar estas ayudas sociales, yo creo que es la medida urgente que hay que tomar. ¿Y el tema de los desayunos y los alimentos y los almuerzos en los colegios también, en liceo y colegio? Yo creo que sí. Para los grupos vulnerables, cuando tú hablas de esta precariedad o esta vulnerabilidad socioeconómica, lamentablemente uno se tiene que ir a los sectores socioeconómicos bajos, y ahí la dependencia de esta alimentación en los colegios es vital. Por lo tanto, eso se tiene que reactivar buscando cualquier mecanismo posible para hacer llegar esa buena nutrición a estos niños que han dejado de tenerla durante este periodo de pandemia. Francisco, cuando hablas de bajos nutrientes, de falta de vitaminas, ¿qué tipo de alimentación es la que está faltando? ¿Qué tipo de alimento es la que está faltando? ¿Proteína? ¿Está faltando fruta y verdura? Y te lo pregunto en términos no de los componentes, sino que de ojalá lo que conocemos más comúnmente. Y agregar a esa pregunta, ¿qué recomiendas dar? Porque puede ser que nos esté escuchando también mucha gente que tenía hijos, hijas que iban a colegios donde se les alimentaba. Sabemos que comprar comida sana en Chile es caro. O sea, sabemos que para la gente muchas veces el pan, el agua, el arroz, los tallarines rinde mucho más. Sí, pues. Y es más fácil también de preparar cuando tienes, además que estar trabajando, cuidando, tratando de compatibilizar todo lo que significa estar viviendo encerrado en la pandemia. Entonces es muy complejo. Entonces, saber qué significa esa falta de nutrientes en concreto, qué tipo de alimentos están faltando en la dieta, y a su vez la recomendación de algunos alimentos que pudieran ser quizás más baratos, pero que podrían significar un aporte nutricional. No, es buena tu pregunta, porque en el fondo uno se tiene que enmarcar en un escenario de restricción económica, y los alimentos que tú mencionaste, que son de aquellos que caen en el ámbito de los ultraprocesados, por ejemplo, te sirven para llenar, claro, pero no te aportan nutrientes esenciales. Si uno va a irse a los nutrientes esenciales, te encuentras justamente con esta vía sin escape de que son más caros, porque vas a entrar a los pescados, vas a entrar a las frutas y las verduras, y por ahí hay un énfasis que hay que poner en términos de la alimentación. Cuando uno habla de micronutrientes y de microminerales, calcio, zinc, hierro y varias vitaminas, la principal fuente de estos micronutrientes los encuentras en frutas, verduras y hortalizas. Entonces, aquí hay que hacer una ingeniería bien importante, por ejemplo, en términos del rescate
Chile utiliza muy mal los desperdicios agroalimentarios, mal llamados desperdicios, porque en el fondo hay otros países que le dan una utilidad extraordinaria, hacen una especie de economía circular, donde tú aprovechas estos productos en nutrir a tu población, porque tienen esta etiqueta mal llamada del desecho. ¿Cómo Sí, cuáles, perdón? O sea, los tomates que están un poquito antes de los tomates feos, por ejemplo. Los tallos de la cuestiones espinaca, no sé. las manzanas machucadas que no venden. Me imagino que por ahí va, ¿o no? Exactamente. Sí, y hay productos, ponte tú, que a nivel de grandes escalas de mercado, pensando en supermercados, que también hay desecho importante de lácteos, por ejemplo, que están también a veces a punto de vencer. Y eso claramente habría que darle un pensamiento, una reutilización. Hay muchas organizaciones civiles que están trabajando muy bien en estos ámbitos. Algunas ONG que van al rescate de desechos, a los huertos comunitarios. Yo creo que vamos a tener que recurrir a todas estas herramientas para salir de los efectos devastadores que va a tener esta pandemia. Perdón, ¿y las legumbres? Acuérdate que las legumbres son súper relevantes, son súper nutritivas, te aportan buen porcentaje de proteína. Si tú no tienes acceso a proteína animal, pensando en que no vas a tener acceso a carnes, por ejemplo, sí puedes tener una minuta desde el punto de vista de los requerimientos a través de otras vías, como podrían ser las legumbres. Claro, el año pasado se hablaba también de que las cajas que entregaba el gobierno, que este año no las ha entregado todavía y no ha anunciado que vaya a entregar nuevamente, no se incluían legumbres por el gasto energético que significa cocinar legumbres. Claro, tal vez no tenía plata para comer, pero tampoco para gas, por ejemplo. Ese era uno de los temas que se conversaba. Este es un tema complejo. Ustedes han visto todas las entrevistas, por así decirlo, de los precandidatos presidenciales. Se estima que la recuperación de estos estándares por así de bonanza económica, si queremos llamarlo, va a tomar unos 4 a 5 años. Por lo tanto, nuestra preocupación para nosotros que somos científicos y que miramos desde esto de una perspectiva de la investigación, requiere medidas urgentes. No podemos esperar una recuperación económica a 5 años plazo, cuando las medidas las tenemos que tomar hoy. Francisco, ¿por qué? Porque más allá de lo que a nosotros nos duele, mientras conversamos incluso, ¿no es cierto?, cuando te escuchamos los datos, imaginamos a adolescentes que están en primero medio y han dejado de comer. Además del hambre, ¿qué va a significar a futuro en esas generaciones este periodo de desnutrición? Mira, en el caso de los niños más pequeñitos, en kinder y prekinder, incluso en edades todavía inferiores, un fenómeno de desnutrición, y eso está totalmente demostrado, va a influir en un mal desarrollo físico, en un mal desarrollo cognitivo. Probablemente van a tener menos capacidades cognitivas y por lo tanto menos posibilidades de crecimiento personal. También van a tener mayor impacto de enfermedades crónicas a largo plazo. Yo siempre menciono la experiencia que nos da la literatura, por ejemplo, en Ucrania o en la hambruna holandesa, que fue por allá post Segunda Guerra Mundial. Todas las personas que fueron desnutridas durante ese periodo, los que lograron sobrevivir, cuando forman familia, los hijos de esos desnutridos, todos tienen enfermedades crónicas casi al doble de la población general. Los hijos hacen más diabetes, hacen más obesidad, hacen más hipertensión, y esto porque generas un imprinting, ¿ya? Un sello en tu genoma que te hace ser una población más susceptible a las patologías crónicas. Por eso que la atención es relevante hacerlo ahora, hacerlo y en estas ventanas de desarrollo donde todavía podemos hacer algo. Francisco Pérez Bravo, director del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos, el INTA de la Universidad de Chile, también doctor en Ciencias Biológicas, conversando con nosotros sobre este tema de la desnutrición que apareció casi después de 2 décadas de manera importante en nuestro país. Francisco, bueno, nos quedó pendiente el tema también de la obesidad, pero lo vamos a invitar otro día porque ha sido una conversación muy importante para nosotros y, por supuesto, para los oyentes y televidentes de Santiago TV y de Radio USACH. Un abrazo grande, que le vaya muy bien.
Ok, no, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.